Seguimos con la serie El Jesús verdadero. Y el título del mensaje de esta mañana es Características de un niño, o las características de un niño. Hermanos, el día de hoy tenemos un mensaje frente a nosotros, o un pasaje bíblico con tonos de radicalismo. No sé cuántos de ustedes crecieron dentro de algún movimiento radical, dentro de la escuela, dentro de la universidad. Y hoy en día van a ver algunos momentos del pasaje que usted va a pensar, esto es un poquito radical. Van a ver tonos de radicalismo, pero tonos de sacrificio, autosacrificio a la que la palabra nos llama a hacer. Algo radical, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra radical? Es aquella idea que interpreta la realidad desde un lado muy distante al resto de las personas. Cuando nosotros miramos algo, interpretamos la realidad de una manera diferente a la mayoría de las personas. Estamos mirándolo, aunque no lo percibamos de esa manera, estamos mirando esa realidad de una manera radical, porque al menos si nosotros no pensamos que somos radicales, las otras personas pensarán que somos radicales. El pasaje de hoy nos invita a ser radicales en nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a los demás, en nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestros hermanos. Nos invita a desafiar las normas en las cuales la iglesia ha caído el día de hoy. Hermanos, hoy en día en las iglesias, no digo que es en esta iglesia, es en otra iglesia, ¿verdad? Pero se vive más el status quo. No sé si usted sabe lo que quiere decir status quo, pero el status quo es seguir haciendo las cosas simplemente como una rutina. Hacer las cosas simplemente lo que ya estaba preparado, volver a repetir lo mismo una y otra vez. Eso es lo que es el status quo. Un gobierno, por ejemplo, cuando está en transición, o una empresa, organización, cuando están en transición de liderazgo, siempre se llevan las cosas con un status quo. No hay cambios, no hay maneras de renovar algunos procesos. Siempre se mantienen en la línea que ya iban, porque lo mejor para hacer en esos cambios es mantener la estabilidad de la organización y que no haya una interrupción. Pero en nuestra iglesia del día de hoy, no me refiero a la iglesia de Purpose, en la iglesia en general se vive un status quo, o la normalidad en la práctica de la iglesia, es decir, o hacer lo mínimo siempre y cuando nos pueda hacer sentir bien, siempre y cuando nos diga o nos haga sentir o nos haga saber que vamos a llegar al cielo. Hacer lo mínimo para poder llegar a ese lugar. Y eso no es la manera de vivir que Dios desea que nosotros vivamos. Dios no desea que nosotros vivamos en un status quo. Hoy pocos son los que realmente viven comprometidamente y en amor al prójimo y a Dios. Hoy pocos hacen eso. Hemos comprado y aplicado el dicho que dice: todo en exceso es malo. Y en verdad todo en exceso es malo, hermanos. Los Krispy Kreme Donuts, que se coma una a la semana, no creo que sea tan dañino, pero usted hace varias docenas o varias donas a la semana y le va a empezar a afectar. Y esas son las realidades que uno no puede esconder, que rápido se va a notar en uno. En esas cosas todo en exceso es malo. Pero ¿quién ha dicho que eso aplica al amor por Dios? El amor por Dios no existe, amar a Dios en exceso. Es más bien lo que Dios pide de nosotros, que le entreguemos nuestro corazón, que día tras día vayamos amándole más y más. Debemos de amar a Dios radicalmente. Eso no es legalismo. Eso no es religiosidad. Posiblemente tus familiares o amigos te dicen: ¿otra vez vas a ir a la iglesia el domingo? Ya pareces un fanático, pareces un religioso, un legalista. El legalismo, hermanos, es algo muy diferente. El legalismo simplemente es tratar de hacer algo para ganarme algo. Tratar de venir a la iglesia, y con que yo venga a la iglesia, aunque no lea la palabra y no ame a Dios y no ore durante la semana, simplemente como ya vine a la iglesia, ya me siento bien. Eso es un sentir legalista,
que ya yo cumplí con Dios, como que si vamos a poder llegar a un nivel donde ya Dios esté satisfecho con lo que hacemos. Dios requiere de nosotros que la amemos radicalmente. Hoy seremos desafiados a examinar nuestras vidas. Si buscamos amarle con todo nuestro ser o solo le amamos lo suficiente para calmar nuestras conciencias. ¿De qué lado está usted? No quiero ni voltear a verlos. Eso es algo que usted tiene que determinar. No es algo que yo vine a condenarle, ni mucho menos. Pero eso es algo que la palabra del Señor nos llama el día de hoy. Estamos en el capítulo 18 de Mateo y vamos a ver el primer punto que dice: en el cielo solo encontraremos a niños. En el cielo solamente encontraremos a niños. Y usted se dirá: ¿cómo? Ya pasé yo ya pasé de la edad de adolescente, ya pasé a la edad adulta. ¿Quiere decir que yo no voy a ir al cielo? No, no es lo que quiero decir con eso. Pero en el cielo solo encontraremos a niños. ¿Qué dicen los primeros 5 versículos de este capítulo? Dicen así: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, un niño así como Lío, que está aquí en esta mañana. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Obviamente Jesús nos está diciendo que si eres una persona que ha pasado de los 13 años, ya no vas a entrar al cielo. Obviamente que eso no es lo que la Escritura nos dice, pero Él usa a un niño para darnos el ejemplo de cómo debemos de ser. Hermanos, ya los discípulos traían esta temática entre ellos. Ellos estaban discutiendo entre sí quién sería el más grande entre ellos. A lo mejor Pedro, Jacobo y Juan le decían a los demás discípulos: como a nosotros nos escogió para subir al monte y verlo transfigurarse, obviamente nosotros somos los de los predilectos. Y mientras tanto otros discípulos como Andrés se peleaban con estos discípulos diciendo: no por eso quiere decir que tú eres más grande. Se peleaban, andaban buscando grandeza, andaban buscando la mejor posición. Es por eso cuando Jesús les pregunta a Jacobo y Juan, después de que ellos vienen a Él, les dice: ¿qué quieren que les haga por ustedes? Y ellos dicen: Señor, quiero que en el cielo yo pueda ser el más humilde, me des el rinconcito más pobre. No, no dijeron eso. Dijeron: Señor, queremos que uno de nosotros nos sentemos a tu lado derecho y otro a tu lado izquierdo. Querían lugares de posición, de reconocimiento, de grandeza. Es lo que los discípulos estaban pasando en este momento. En un momento determinado pasó esto y Mateo nos dice que Jesús les contesta usando de un ejemplo puntual. Trajeron una pregunta al Señor cuando le preguntaron: ¿quién es el más grande, el más importante en el reino de los cielos? Jesús toma a un niño que estaba presente. Posiblemente estaban en la casa de Pedro, no sabemos en qué casa estaban, es muy probable. Jesús pasaba mucho tiempo ahí en la casa de Pedro en Capernaum. Era un centro de operaciones, por así llamarlo, de Jesús. Y Jesús agarra a este niño. No era la primera vez que usa un ejemplo de un niño Jesucristo, pero les dice que deben de seguir el ejemplo de un niño. La pregunta de los discípulos era sobre grandeza y la respuesta de Jesús apuntaba al cielo. Si ustedes quieren ir al cielo, tienen que ser como este niño. Hermanos, en el reino de Dios las cosas son al revés. Hoy en día, cuando usted se imagina que su hijo va a ir a la universidad y que va a crecer y que va a llegar a ser uno de los jefes, el vicepresidente, el presidente, uno de los directores dentro de una empresa, usted no está pensando que va a estar abajo. Usted está pensando que va a estar arriba. Hoy en día la grandeza se encuentra arriba. Es al que mejor le pagan, es al que tiene más autoridad, el que tiene más poder. Pero en el cielo no es igual. En el reino de los cielos las cosas son al revés. Hoy en día Jesucristo nos dijo que los gobernantes de esta tierra se enseñorean de aquellos que gobiernan, toman dominio sobre ellos. Pero entre ustedes, Jesús les dijo: no será así, sino que el que quiera ser mayor tendrá que ser el servidor de todos. El que quiera ser el más grande tendrá que servirle a los demás. Tendrá que bajarse, tendrá que humillarse.
a ser el más bajo de todos. Eso fue lo que Jesucristo nos dijo. En el reino, el que sube, baja, y el que baja, sube. Al altivo, Dios lo mira de lejos, dice la Biblia. Pero al humilde, Dios lo tiene cerca. El pastor Bertín, cuando predicaba durante la conferencia de matrimonios, no sé si algunos de ustedes pudieron estar aquí el día en febrero, 15 de febrero, él decía, en el caminar del cristiano va para abajo, pero termina arriba. En el mundo, ellos quieren caminar para arriba, pero terminan abajo. Es al revés. ¿Por qué un niño? ¿Por qué escoge el Señor un niño? Jesús le dijo, el que se humilla como este niño será el más grande en los cielos. O sea, hermanos, el orgullo se puede encontrar en cualquier niño. Cuando decimos, yo sé que usted, si usted es un padre, usted ha podido divisar algún tono de orgullo entre sus hijos. Y nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos quién de nuestros hijos batalla más. Imagínense, yo tengo 6. Yo he podido ver diferentes colores, sabores de orgullo en diferentes de mis hijos. Le puedo decir quién batalla más con eso, a lo que yo puedo mirar. Yo no conozco, no veo el corazón, pero con sus hechos yo puedo más o menos calcular. Mi esposa y yo creo que estamos pensando en la misma persona. Fíjate, dije persona, no dije hijo o hija. Me van a escuchar un día. Pero sabemos, en los niños también puede haber orgullo. También se puede encontrar en los orgullos, pero en ciertas maneras, hermanos, el niño representa humildad. El niño no tiene autoridad. El niño es dependiente. El niño, hermanos, cuando usted lo regaña y a lo mejor usted le dio con una chancla, no abusó de él, pero le dio, hermano, cuando llora y usted lo invita a abrazarlo, ¿qué hace el niño? Corre y abraza, perdona. Al niño no le estorba la piedra del orgullo para perdonar, como a nosotros. Si me dice, se me la hizo, me la va a pagar. Híjole, y no vas a ver ni lo que le pegó cuando me la pague. Y le voy a hacer que me la pague 10 veces peor de lo que me hizo. El niño perdona fácilmente. Si querían ser grandes en el reino de Dios, debían ser como los niños. Debían de imitar la mansedumbre de un niño, la humildad de un niño. Sabemos que el camino al cielo es a través de la fe en Cristo Jesús solamente. Pero el que va en camino a Jesús se muestra por la humildad. Y si usted fue una persona que batalló mucho con el orgullo, a través de su caminar con el Señor se va a demostrar un nivel más alto de humildad en su vida. Eso es lo que causa la santificación en nuestro caminar. Uno va dejando el orgullo. Puede que siga uno batallando con el orgullo, pero ya no batalla de la misma manera. Uno lo va dominando mejor. Además, hermanos, los niños en la cultura judía eran considerados importantes por ser el legado de los padres. Pero por otra parte, el niño no tenía influencia. De esta manera tenía poca significancia. Y Jesús añade, el que recibe al más insignificante, a uno como estos, me recibe a mí, dijo Jesús. El que quería tener lugar en el reino de Dios debía de recibir, de servir a los que consideraban el más pequeño. El humillarse, hermanos, es contrario a nuestro carácter. No nos gusta humillarnos. Lo mostramos no perdonando. Cuando usted no perdona, hermanos, usted está demostrando orgullo. Aunque usted me diga que no 1000 veces, yo le voy a decir 10,000 veces, sí, hermano, eso es una demostración de orgullo. El no perdonar es orgullo. Menospreciar a los demás es orgullo. Pensar que usted es superior a otras personas, eso es orgullo. El camino del discípulo no es un camino que busca grandeza, sino un camino que sigue los pasos de Jesús. Es por eso que Jesús no una vez, no 2 veces, 3 veces nos registra el evangelio de Mateo, que él le enseñaba a sus discípulos: a mí me van a entregar, yo moriré, al tercer día voy a resucitar, pero voy a sufrir. Él les estaba enseñando el camino
que Él iba a caminar para que ellos también supieran, ese es el camino que tú también deberás de seguir. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ser humilde como nuestro Jesús. Él no vino a sentarse en un trono. Él vino a morir en una cruz para salvación de nuestras vidas. El segundo punto nos dice el amor sacrificial por el hermano. Mateo 18, 6 y 7 dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo colgaran al cuello le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, dice el 7. Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Hermanos, recordemos que el pasaje, no podemos dejar el contexto del orgullo afuera. Ese es el contexto que está permeando todo este pasaje. El orgullo de los discípulos. Ellos no habían aprendido a amarse los unos a los otros, a servirse los unos a los otros. Cuando amamos, servimos con más facilidad. ¿Verdad que sí? Cuando amamos, no se nos hace difícil servir a nuestro hermano, incluso a aquella persona que nos ha hecho mal. Amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo, y se nos facilita, el amor nos facilita el poder servir a los demás. Pero los discípulos no habían aprendido a amarse los unos a los otros. Ellos se amaban a sí mismos, tenían egoísmo, les impulsaba la búsqueda de su propio bien. Ellos ejemplificaban lo que hoy en día la filosofía del mundo nos dice: ámate a ti mismo primero. Si no te amas a ti mismo primero, no puedes amar a tu prójimo. Eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. Eso no es lo que nos quiere decir. Hoy en día el mundo nos dice eso. Si tú no te amas a ti mismo. Y hablan de la bajo estima, ¿verdad? El bajo estima, hermanos, es un truco de orgullo. El bajo, desde que yo estoy, hermano, yo no estoy muy joven, ¿verdad? Pero desde que yo estoy en la escuela elementaria, ya se estaba hablando, y a lo mejor hasta antes de eso, de la alta estima, de impulsar a los niños a que tengan una alta estima de sí mismos. Eso es impulsarles a tener orgullo. Eso es orgullo, hermanos. Ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo primero, no puedes amar a los demás, dice el mundo. Pero aquí Jesús nos dice: sé el servidor de los demás, sé el más bajo, sé el que sirva a todos. En Marcos 9, 33 y 34, Jesús le pregunta a los discípulos cuando iban de camino, ¿de qué estaban argumentando? ¿De qué estaban discutiendo? Les pregunta Jesús. Mateo omite ese detalle, pero esto sucedió en el tiempo cronológico de Mateo 18. Ellos discutían entre sí quién sería el mayor entre ellos. Y Marcos 10, ya lo dije hace unos momentos, Juan y Jacobo piden un lugar de honor en el cielo. Los discípulos tenían a un Mesías que anunciaba cómo él sería el siervo sufriente, pero los discípulos no entendían que debían de ser como su maestro, ser siervos al igual que él. El trato entre sus discípulos era importante, hermanos. Dios quería que acomodaran esto. Muy pronto él no iba a estar con ellos. Muy pronto él les sería quitado y él moriría y resucitaría. Y aunque estaría con ellos 40 días más, pero un día él estaría en el cielo. ¿Qué iba a pasar con sus discípulos en esos momentos cuando no estaba con ellos? ¿Cómo es que ellos iban a tratarse entre sí? En esto conocerán que son mis discípulos, en la manera como se amen los unos a los otros. Se muestra el amor, se muestra que tú eres discípulo de Jesucristo. ¿Estás amando a tu prójimo como te amas a ti mismo? La Biblia promete recompensa por todo, hermanos, aún lo más mínimo que se haga en favor de los suyos. Dice Marcos 9 que hasta un vaso de agua que tú le des a alguien no quedará sin recompensa. Pero la Biblia también menciona retribución al que haga lo opuesto. Hermanos, el versículo 6 comienza con una advertencia. Pero si alguien, aquí está hablando no dependiente de que si es cristiano, seguidor de Cristo, discípulo o no. Si alguien, dice, pero si alguien, no dependiente de quién sea, quienes hagan pecar a esos pequeñitos, ¿a quién se refiere estos pequeñitos?
No podemos decir, hermanos, que son pequeños como niños en edad, porque dicen a esos pequeños que creen en mí. No eran un niño sin conocimiento, era una persona que Dios compara a un niño, pero que cree en Él. Jesús repetidamente usa el ejemplo de niños para comparar a sus discípulos. Cualquiera que haga pecar. La Nueva Biblia de las Américas, la versión Nueva Biblia de las Américas y también la Reina Valera, usan, en lugar de pecar, usan la palabra tropezar. Esto en el original es la palabra scandalizo. Scandalizo, que quiere decir poner piedra de tropiezo. Le iba a decir, levanta la mano quien haya puesto piedra de tropiezo en el camino de otra persona, o que le cause tropiezo a otra persona, o que ofenda a otra persona, o que provoque a pecar a otra persona, hacer que alguien deje de confiar en quien debería de confiar, causarle una caída. De eso está hablando Jesús. Hermanos, el que le sirve a otra persona no está buscando el final o el desastre de otra persona. Está buscando servirle, amarle, levantarle, animarle. Cualquiera que haga esto, dice el Señor. Es una advertencia, hermanos. Hoy en día, en la práctica, ¿cómo se llama eso? Cualquier persona que le guste murmurar. Y volteo a ver a todos, hermanos, No estoy mirando a nadie, no estoy acusando a nadie. En la práctica, el murmurar es hacer esto. El chismear, hermanos. A nosotros no nos gusta el chisme, nada más nos entretiene bastante, ¿verdad? El que influye en otros que amen al mundo. El que hagan impedir el avance espiritual de otra persona. No hace mucho tiempo una persona vino a mí y me dice con delicadeza, me dice que en un tiempo de su vida, cuando tenía necesidad, quiso haber tenido un poquito más de atención de su pastor. Y yo fui su pastor. Y soy. Y yo le dije, hermana, le doy muchas gracias. Después me pedía perdón por decirle esto, no quería decir perdón y me decía perdón. No, hermana, usted ha honrado a Dios. Usted ha venido conmigo, en lugar de estarlo murmurando, divulgándolo con otras personas, quejándose, usted ha venido con su hermano a presentarle algo que usted ha visto equivocado. Y me dio la oportunidad de pedirle perdón. Me dio la oportunidad de aprender. Ella hizo algo en honor a Dios. Hermanos, el que murmura, chismea, influye en otros a amar al mundo más en lugar de a Dios, esto en sí es pecado y Jesús hace una advertencia en contra de esto. Escuche muy bien. Mejor hubiese sido, dice él, que se le atare una piedra de molino. Eso no es una piedra, hermanos, es de un morcajete. El morcajete, tenemos un morcajete así chiquito que los mexicanos usamos para allí, los que queremos hacerlo, que es que nomás es mental, pareciera como que la salsa va a saber mejor, ¿verdad? Pero en la licuadora sabe igual. Pero estamos ahí con una piedra, no estamos hablando de una piedrita de esas ¿verdad? Estamos hablando de una piedra de molino que se requería de una bestia, de un burro, de un caballo, para que jalara y empujara una piedra para poder mover esa piedra de molino. Dice, mejor fuese que una piedra de ese tamaño, de ese espesor, se le atara al cuello y fuese lanzado al mar, antes de hacerle mal a uno de estos pequeños. Esto no es una invitación al suicidio, hermanos, porque no está diciendo mejor átate esa piedra y aviéntate, no está diciendo eso. Dice, mejor les hubiese sido, o sea, es mejor sufrir una muerte horrenda como esta que poner tropiezo a un hermano. Fíjese lo importante de esto. Es mejor. Aquí hay un castigo implícito. Ambas son malas, pero una alternativa es mejor que la otra.
Mejor es que esta persona fuera sacrificada que hacer una cosa semejante como hacer tropezar a uno de sus hermanos. Y el versículo 7 dice Jesús: ay del mundo por sus males. En el mundo encontramos muchos males. No es, pero en el mundo, hermanos, es de entenderse que vamos a encontrar el mal. Vaya al mundo y usted va a encontrar todo tipo de males. Eso se va a entender. Pero Jesús dice: pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Estas son palabras serias de Jesús, de un Dios que ama a sus pequeños. El amor por el hermano, hermanos, debe ser sacrificial. Y encontramos otro ejemplo de eso en las Escrituras, en Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, dice. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El amor por el hermano, hermanos, tiene una actitud de servicio y humildad contrario al orgullo. Nuestra nueva vida debe comprometerse radicalmente a amar a Cristo y amar sus discípulos, que son nuestros hermanos. El último punto en esta mañana para ir cerrando: el amor por Dios y el trato radical por el pecado. Mateo 18, 8 y 9 dicen: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Ay, ahí estamos entrando más al radicalismo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Para comenzar y para aclarar, esto es un lenguaje metafórico. Estos son hipérboles que está usando el Señor. Él no está diciendo que si tú vas a pecar con tu mano, córtatela. Hermano, con o sin manos, seguirías pecando si no te doblegas tu corazón delante de Dios. Si tu mano te impulsa a pecar, Jesús dice: es mejor que te la cortes. Si tu pie te impulsa a pecar, es mejor que te lo cortes. Si tu ojo te impulsa a pecar, es mejor que te lo saques. Este lenguaje es metafórico que nos revela lo radical que debemos tratar el pecado, hermanos. Si hay algo que aminora y no mejora tu relación con Dios, es mejor sacarlo de raíz. Sácalo. Termina con eso de una vez por todas. No sigas ofendiendo a Dios. No sigas ofendiendo a tu hermano. No sigas poniendo piedra de tropiezo. Sé radical. Si te tienes que mover de estado, muévete de estado. Es mejor que te vayas desde Arizona al cielo que desde California al infierno. Si tienes que tirar un teléfono, tíralo. Sé radical con el pecado en tu vida. El amor de Dios debe ser mayor a todo. Jesús lo dejó todo. Ese es nuestro ejemplo, hermanos. Saquémoslo de raíz. Debemos vivir comprometidos con agradar a Dios, amándolo y amando también al prójimo. Hermanos, en esto se resume la ley, ¿se recuerda? En eso se resume la ley, dijo Jesús. En que ames a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. A Dios primeramente, y luego como se asume que tú ya te amas a ti mismo, ¿verdad? Si viene un carro en alta velocidad, tú te vas a cuidar, te vas a mover. Entonces ama a tu prójimo como tú ya te amas a ti. Eso es lo que quiere decir la palabra. Las alternativas, hermanos, son seguir pecando y ofendiendo a Dios y recibir de Dios un castigo severo, o tomar pasos radicales por tomar el curso correcto que honre a Dios. Cada vez que decidimos tomar un camino que nos satisface a nosotros, estamos diciendo a Dios: Señor, yo sé el camino mejor que el que tú me has dictado. Le estamos diciendo a Dios: Señor, yo
prefiero sentarme en el trono de mi corazón que tenerte a ti sentado en el trono de mi corazón. Cada vez que decidimos tomar un camino diferente y pecar, estamos incurriendo en idolatría. Olvídese de los católicos que los acusamos porque tienen imágenes aquí, imágenes allá. Y cierto, eso es antibíblico, eso ofende a Dios. La idolatría ofende a Dios, es verdad. Pero no necesitamos estar en la religión católica para ofender a Dios. Cuando nos vamos rumbo a satisfacer nuestros propios deseos, le decimos a Dios: no, gracias, Dios. Yo sé un camino mejor. Yo quiero experimentar este momento de alegría, entre comillas, porque esa alegría, entre comillas, temporal, se convierte en un sufrimiento permanente. Córtatelo, sácatelo. Trata radicalmente con el pecado, querido hermano. Posiblemente es la última vez que vas a escuchar esta advertencia de parte de Dios. Es mejor entrar manco a la vida que entrar con las dos manos al infierno. Es mejor entrar cojo o sin un ojo en el reino de Dios que ser echado al infierno con los dos pies o con los dos ojos. Para los que creen que este infierno, hermanos, es metafórico, nada que ver, hermanos. Este no es el Hades, aunque el Hades también se refiere al infierno. Hay dos palabras en el griego que identifican infierno, pero cuando miramos la palabra Hades en el original, esto apunta más a un lugar de reposo. Aquí el Señor está usando la palabra Gehenna, que se refiere a un lugar físico de tormento eterno. El infierno es real. El infierno es real. Jesús enseñó más del infierno que del cielo. ¿Por qué? ¿Porque es más importante? No, porque quiere evitar que los seres humanos vayan allí. Aunque el infierno es un lugar físico literal, repito que la acción de cortarse la mano o pie o sacarse el ojo no es literal, sino solamente es metafórico, hermanos. Una persona que sea parapléjica, que no pueda ni siquiera moverse, puede seguir pecando. El Señor no dice: hijo mío, dame hoy tu ojo o tu mano. Dice: dame hoy tu corazón. Hermanos, los discípulos de Cristo deben estar dispuestos a dejar todo lo que obstaculice su relación. Y estamos hablando de todos, hermanos. Hoy en día vivimos en el ámbito cristiano donde hay pecados respetables y pecados no respetables. Cuando dicen: oye, ¿supiste que fulano con fulano, adulterio? Es un adulterio. Y uno se recuerda del tiempo de antes y hasta le dan ganas a uno hasta de persinarse en ese momento. Adulterio, fornicación, asesinato. Esos son los pecados que no respetamos dentro del cristianismo. Pero hay pecados que respetamos dentro del cristianismo, que al mismo tiempo ofenden a Dios. El chismear, el murmurar, el despreciar a tu hermano. Todos los pecados, hermanos, ofenden a Dios. Hay pecados que la Biblia asigna como un grado diferente. Eso lo vemos en la palabra, hermanos. Pero todos los pecados ofenden a Dios. Por ejemplo, el pecado de fornicación, dice el apóstol Pablo, cuando pecas, estás pecando en contra de Dios con la fornicación, pero también estás pecando contra tu mismo cuerpo. Entonces agrega un grado ahí diferente, pero igual ofende a Dios. Hay pecados respetables que debemos de dejar de respetar. Debemos de mirarlos como lo que son. Santiago nos dice: la lengua, qué miembro tan pequeño, pero enciende un gran bosque. Amén.
Debemos de tener una hambre profunda, una sed profunda por ser discípulos que caminan más cerca de Dios cada día. Mateo 5:6 nos dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Queremos tener hambre y sed de justicia, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? Imagínense caminando días por días y días en un desierto sin ninguna gota de agua. Tendría mucha sed en ese momento. Pues nosotros debemos de tener más que eso, en sed y hambre por la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice. Deja de estarle pidiendo al Señor por la comida que vas a comer más al rato, o la comida que te proveerá el día de mañana. Deja de estarle pidiendo al Señor, ya crece, hermano, crece. Deja esas oraciones de cuando empezabas a caminar con el Señor. Ya no le estés pidiendo por la comida y por el vestido que vas a vestir. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nuestro enfoque debe ser amar a Dios mejor, servirle mejor, conocerle mejor. Esa debería ser nuestra oración. Y todo lo que pidieres en el nombre del Señor, creyendo, en el nombre de Jesús, creyendo, de acuerdo a su voluntad, lo recibirás. Creerlo, pídelo en el nombre de Jesús. Y eso, pedirle al Señor amarle más, que ponga amor más en tu corazón por Él, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Garantizado, no porque te lo garantizo yo, la Biblia lo dice. Es una garantía que el Señor te lo dará, hermanos. Ama a Dios de una manera radical. Trata el pecado de una manera radical. Jesús es el ejemplo de humildad, hermanos. Como discípulos debemos parecernos cada vez más a nuestro Maestro. Cuidemos el orgullo, porque Proverbios 18 nos dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Amemos a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Si somos discípulos de Cristo, luchemos por agradarle a Él. Corta de raíz el pecado. Pero si no eres discípulo de Cristo, hoy lo puedes recibir. Hoy puedes humillar tu corazón delante del Señor Jesús. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Y que en este momento, hermanos, examina tu corazón y pídele al Señor: Señor, yo quiero amarte más. Yo quiero ser un radical por ti. Yo quiero tratar el pecado de una manera radical, porque yo sé que el pecado te ofende a ti, Dios. Ayúdame, dígale al Señor: ayúdame a honrarte mejor, amarte mejor que ayer, y el día de mañana amarte más que el día de hoy. Ayúdame a servirte. Pero si tú no eres discípulo de Cristo, si tú no conoces al Señor Jesucristo, yo te invito a que renuncies a todo el día de hoy por Jesús. Entrégalo todo por Él, porque Él lo entregó todo por ti, muriendo en la cruz del Calvario, pagando la condena en tu lugar, para poder satisfacer la justicia de un Dios que es santo. El día de hoy, si tú sigues prefiriendo tus placeres, si tú sigues siendo impulsado por la obra de tus manos y seguir pecando, si los placeres a los que corre tu pie apresuradamente son preferidos para ti en lugar de Jesús, entonces en realidad has escogido el camino de perdición en lugar de seguir a Cristo. Hoy lo puedes seguir. Hoy yo ruego al Señor Jesucristo que ponga en ti vida, que quite la venda de tus ojos, que hoy comiences a seguir a Jesucristo. Ahí donde estás, quizás estás escuchando este mensaje mucho tiempo después de haberse predicado. Simplemente ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Habla con Él como hablarías con un amigo. Y pídele que te salve.
Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos por tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, que esta tu palabra haga un cambio en nuestras vidas, Señor. Aun cuando ya somos discípulos tuyos, Padre, queremos amarte mejor. Queremos, Señor, que podemos mostrar que somos tus discípulos al amarnos los unos a los otros. Amándonos, Señor, mostrando que tú eres Señor y Rey de nuestras vidas, que te obedecemos a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pidamos en tu nombre, creyendo de acuerdo a tu voluntad, tú lo concederías, y esto está de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tratar radicalmente con el pecado en nuestras vidas. Señor, si hay una persona que no te conoce, yo te ruego en este momento, Señor, pudieras darle vida en este momento. Pudiera tu Espíritu Santo llegar a su corazón, convencerle de pecado y moverle a arrepentirse y pedir perdón delante de ti. Hazlo, Señor, pues tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Obra tu maravillosa obra en ellos. Haz tu maravillosa obra en ellos. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.